Capítulo 31. Psicología revolucionaria. Los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades deben estudiar profundamente la psicología revolucionaria que enseña el movimiento gnóstico internacional. La psicología de la revolución en marcha es radicalmente diferente a todo cuanto antes se conoció con este nombre. Fuera de toda duda, podemos decir sin temor a equivocarnos que en el curso de los siglos que nos han precedido desde la noche profunda de todas las edades, jamás la psicología había caído tan bajo como actualmente en esta época de rebeldes sin causa y caballeritos del rock. La psicología retardataria y reaccionaria de estos tiempos modernos, para colmo de desgracias, ha perdido lamentablemente su sentido de ser y todo contacto directo con su verdadero origen. En estos tiempos de degeneración sexual y total deterioro de la mente, ya no solamente se hace imposible definir con entera exactitud el término psicología, sino que además se desconocen verdaderamente las materias fundamentales de la psicología. Quienes equivocadamente suponen que la psicología es una ciencia contemporánea de última hora, están realmente confundidos porque la psicología es una ciencia antiquísima que tiene su origen en las viejas escuelas de los misterios arcaicos. Al tipo del snob, al bribón ultramoderno, al retardatario, le resulta imposible definir eso que se conoce como psicología porque a excepción de esta época contemporánea, es obvio que la psicología jamás existió bajo su propio nombre debido a que, por tales o cuales motivos, siempre fue sospechosa de tendencias subversivas de carácter político y religioso y por ello se vio la necesidad de disfrazarse con múltiples ropajes. Desde los antiguos tiempos, en los distintos escenarios del teatro de la vida, la psicología representó siempre su papel, disfrazada inteligentemente con el ropaje de la filosofía. A orillas del Ganges, en la India sagrada de los Vedas, desde la noche aterradora de los siglos, existen formas de yoga que en el fondo vienen a ser pura psicología experimental de altos vuelos. Las 7 yogas han sido descritas siempre como métodos, procedimientos o sistemas filosóficos. En el mundo árabe, las sagradas enseñanzas de los sufís en parte metafísicas e en parte religiosas, son realmente de orden totalmente psicológico. En la vieja Europa podrida hasta el tuétano de los huesos con tantas guerras, prejuicios raciales, religiosos, políticos, etc., todavía hasta finales del siglo pasado la psicología se disfrazó con el traje de la filosofía para poder pasar desapercibida. La filosofía, a pesar de todas sus divisiones y subdivisiones como son la lógica, la teoría del conocimiento, la ética, la estética, etc., es fuera de toda duda en sí misma autorreflexión evidente, cognición mística del ser, funcionalismo cognoscitivo de la conciencia despierta. El error de muchas escuelas filosóficas consiste en haber considerado a la psicología como algo inferior a la filosofía, como algo relacionado únicamente con los aspectos más bajos y hasta triviales de la naturaleza humana. Un estudio comparativo de religiones nos permite llegar a la conclusión lógica de que la ciencia de la psicología siempre estuvo asociada en forma muy íntima a todos los principios religiosos. Cualquier estudio comparativo de religiones viene a demostrarnos que en la literatura sagrada más ortodoxa de diversos países y diferentes épocas, existen maravillosos tesoros de la ciencia psicológica. Investigaciones de fondo en el terreno del gnosticismo nos permiten hallar esa maravillosa compilación de diversos autores gnósticos que viene de los primeros tiempos del cristianismo y que se conoce bajo el título de Filocalia, usada todavía en nuestros días en la Iglesia Oriental, especialmente para la instrucción de los monjes. Fuera de toda duda y sin el más mínimo temor a caer en engaños, podemos afirmar enfáticamente que la filocalia es esencialmente pura psicología experimental.
En las antiguas escuelas de misterios de Grecia, Egipto, Roma, India, Persia, México, Perú, Asiria, Caldea, etcétera, etcétera, etcétera. La psicología siempre estuvo ligada a la filosofía, al arte objetivo real, a la ciencia y a la religión. En los antiguos tiempos, la psicología se ocultaba inteligentemente entre las formas graciosas de las danzarinas sagradas o entre el enigma de los extraños jeroglíficos o las bellas esculturas o en la poesía o en la tragedia y hasta en la música deliciosa de los templos. Antes de que la ciencia, la filosofía, el arte y la religión se separaran para vivir independientemente, la psicología reinó soberana en todas las antiquísimas escuelas de misterios. Cuando los colegios iniciáticos se cerraron debido al Kali Yuga o Edad Negra en que todavía estamos, la psicología sobrevivió entre el simbolismo de las diversas escuelas esotéricas y pseudoesotéricas del mundo moderno, y muy especialmente entre el esoterismo gnóstico. Profundos análisis e investigaciones de fondo nos permiten comprender con toda claridad meridiana que los distintos sistemas y doctrinas psicológicas que existieron en el pasado y que existen en el presente, se pueden dividir en dos categorías. Primera, las doctrinas tal como muchos intelectuales las suponen. La psicología moderna pertenece de hecho a esta categoría. Segunda, las doctrinas que estudian al hombre desde el punto de vista de la revolución de la conciencia. Estas últimas son en verdad las doctrinas originales, las más antiguas. Solo ellas nos permiten comprender los orígenes vivientes de la psicología y su profunda significación. Cuando todos nosotros hayamos comprendido en forma íntegra y en todos los niveles de la mente, cuán importante es el estudio del hombre desde el nuevo punto de vista de la revolución de la conciencia, entenderemos entonces que la psicología es el estudio de los principios, leyes y hechos íntimamente relacionados con la transformación radical y definitiva del individuo. Es urgente que los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades comprendan en forma íntegra la hora crítica en que vivimos y el catastrófico estado de desorientación psicológica en que se encuentra la nueva generación. Es necesario encauzar a la nueva ola por el camino de la revolución de la conciencia, y esto solo es posible mediante la psicología revolucionaria de la educación fundamental. Samael Aumeor.